del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. La pace sia con voi. La paz esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del libro de los Escuchamos en Hechos de los castellano. Apóstoles. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. La gente sacaba a los enfermos a la calle y los ponía en catres y en camillas, para que al pasar Pedro, su sombra, por lo menos, cayera sobre alguno. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos se curaban. Palabra de Dios. Ahora llega ya el momento de la catequesis, tras la lectura en varios idiomas de este fragmento de los Hechos de los Apóstoles que nos acompaña, estos 3 versículos del capítulo 5. Dice: queridos hermanos y hermanas, buenos días. Descrita nel libro degli Atti degli Apostoli. La comunidad eclesial que se describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles vive con tanta riqueza que el Señor pone a su disposición, que experimenta un crecimiento numérico y un gran fermento a pesar de todos los ataques externos. Para mostrarnos esta vitalidad, Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, también señala algunos lugares significativos, como el Pórtico de Salomón, un lugar de encuentro para los creyentes. El pórtico, que se dice estoa, es una galería abierta que sirve como refugio, pero también como lugar de encuentro y testimonio. Es un lugar donde Jesús fue durante las grandes fiestas, es donde el inválido sanado camina junto a Pedro y Juan. En el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, la Iglesia naciente se muestra como un hospital de campaña que acoja a los más débiles, a los enfermos. Su sufrimiento atrae a los apóstoles que no tienen ni plata ni oro. Dice, como mucho piedras que estorban, dice, sino que son fuertes en el nombre de Jesús. A sus ojos, como a los ojos de los cristianos de todas las épocas, los enfermos son los destinatarios privilegiados del feliz anuncio del reino. Son hermanos en los que Cristo está presente de modo especial para que todos nosotros los busquemos y los encontremos. Los enfermos son los privilegiados para la Iglesia, también para el orden sacerdotal. No son para descartarlos. Al contrario, son para cuidar, para ir a ellos. Son objetivo de la preocupación cristiana. Entre los apóstoles emerge Pedro, que tiene la preeminencia en el grupo apostólico por la primacía y la misión recibida del resucitado. Es él el que da la luz verde a la predicación del querigma el día de Pentecostés. Y es él en el que en el Concilio de Jerusalén va a desempeñar un papel directivo. Pedro se acerca a las camillas y pasa entre los enfermos, como lo había hecho Jesús, igual que Jesús, asumiendo sobre él las enfermedades y las dolencias, así como lo hizo Jesús. Y Pedro, el pescador de Galilea, pasa, pero deja que sea otro el que se manifiesta, que sea Cristo vivo y operante, el testimonio de hecho, el que se manifiesta a Cristo, sea con el trabajo, sea con la presencia corpórea que le permite relacionarse, mostrado como el Verbo encarnado en la historia. Pedro aquí es el que hace las obras del Maestro. Mirándole a él con fe, se ve a Cristo mismo. Lleno del Espíritu de su Señor, Pedro pasa. Y sin que él haga nada,
Su sombra se convierte en una caricia sanadora, una comunicación de salud, una efusión de la ternura del resucitado que se inclina sobre los enfermos y restaura la vida, la salvación y la dignidad. De este modo, Dios manifiesta su cercanía y hace de las heridas de sus hijos, lo podemos decir así de forma un poco difícil, el lugar teológico de su ternura. En las llagas, en los enfermos, en las enfermedades, que son impedimentos para andar adelante en la vida, siempre está la presencia de Jesús. Es Jesús que nos llama a cada uno de nosotros a cuidarles, a sostener a cuidar las heridas, a sostenerle, a curarle. Esta actitud sanadora de Pedro suscita el odio de los saduceos, que encarcelan a los apóstoles y, conmocionados por su misteriosa liberación, les prohíben enseñar. Esta gente veía los milagros que hacían los apóstoles, no por ellos, sino en nombre de Jesús, pero no querían aceptarlo y los meten en prisión. Les golpean, les torturan. Y son liberados entonces milagrosamente, pero su corazón era tan duro que no querían creer aquello que estaban viendo. Pedro entonces respondió ofreciendo una clave de la vida cristiana: obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque ellos, los saduceos, dicen: no tenéis que seguir adelante con estas cosas, no tenéis que curar. Yo obedezco a Dios antes que a los hombres. Qué gran respuesta cristiana. Esto significa escuchar a Dios sin reservas, sin demora, sin cálculos. Adherirse a Dios para ser capaces de una alianza con Él y con aquellos con los que nos encontramos en nuestro camino. Pidamos también nosotros al Espíritu Santo la fuerza de no asustarnos frente a los que nos mandan callar, a los que nos calumnian, incluso estando atentos a aquellos que atentan contra nuestras vidas. Pidamos que nos fortalezca interiormente para estar seguros de la presencia amorosa y consoladora del Señor a nuestro lado. Muchas gracias. Y ahora llega el momento en el que es el propio Santo Padre quien hace el resumen de la audiencia en lengua española y saluda a algunos de los peregrinos presentes. Hemos oído muchas voces en español. Santo Padre, en el inicio de la audiencia. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Ahora se nos dan las indicaciones. Se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la quienes siguen habitualmente esta transmisión. Son las indicaciones que se nos ofrecen cada semana. Niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Ya resuena de forma especial este mensaje especial a los enfermos y a los débiles después de haber escuchado esta catequesis de este miércoles. Escuchamos el resumen. Hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la figura del apóstol Pedro, que en el pórtico de Salomón realizaba las obras de Jesús, su Maestro. Al mirar su modo de actuar, vemos al mismo Cristo. Pedro, lleno del Espíritu del Señor, pasaba caminando y sin que él hiciera nada, su sombra se convertía en caricia sanadora, efusión de la ternura del resucitado que se inclina sobre enfermos y restituye dignidad, vida y salvación. De este modo, Dios manifiesta su cercanía y hace que las llagas de sus hijos se conviertan en lugar teológico
de la ternura divina. Así se puede decir que todo en Pedro, incluso su sombra, irradia la vida del resucitado. Los enfermos recobran la salud y el mundo proclama la gloria del Padre. Y puesto que el primer apóstol es figura de la Iglesia, su sombra evoca la de la Iglesia, que sobre la tierra pone en pie a sus hijos y los destina a los bienes del cielo, sin temer obedecer a Dios antes que a los hombres. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Pidamos... Un buen grupo y ahora se ha notado. Pidamos de forma constante la fuerza del Espíritu Santo para llevar a todos la presencia amorosa y consoladora del Señor que camina a nuestro lado. Que el Señor los bendiga. El Papa Francisco nos recuerda que como la sombra de Pedro es la caricia sanadora, efusión del resucitado, también así puede ser la vida de nuestros cristianos.